Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy lanzamos un tema político. Me han preguntado qué tiene que ver esto con la defensa de la hispanidad. Lo que tiene que ver es que el rey está desnudo, es decir, la política, la democracia está demostrando fallas y hace agua en todas partes del mundo. Así como ha ocurrido durante 200 años en Hispanoamérica. Las repúblicas que construimos tras la secesión de España no han sido más que actos fallidos de política, donde si hemos logrado algo en Hispanoamérica, ha sido gracias al legado español, a su lengua y a su religión, que nos han dejado todavía un marco de pensamiento, con lo cual hemos logrado crear estados. Pero en realidad hemos visto que las democracias se han convertido, republicanas, se han convertido simplemente en el sistema de las burguesías locales para hacerse con toda la fortuna de Hispanoamérica. Lo mismo pasa en Europa Oriental, en algunos países. Rumania es un caso típico. Ucrania también lo era, donde tras la ruptura de la Unión Soviética por parte de los ucranianos, tras la ruptura del Pacto de Varsovia por parte de Rumania, burguesías fascinerosas, mafiosas, se han hecho con toda la riqueza de sus países. A punto tal que en Rumania se dio un caso muy interesante. Pero vamos a ubicar Rumania en el mapa. ¿M? Como ven, hace límite con Ucrania y permite que parte de las exportaciones de cereales de Ucrania puedan pasar por Rumania. Con lo cual se imaginan que para Rusia, evidentemente, una alianza con Rumania es muy importante. Y para la OTAN y la Unión Europea, tener a Rumania dentro de su esquema de poder también es muy importante. Así que digamos que Rumania en este momento no es un país menor. Un país con grandes reservas de petróleo, grandes reservas de sal, con una historia muy importante. Cuando hablamos de Rumania, muchos remiten al castillo de Bran, el castillo de Drácula. Puse esta foto de día. Por supuesto que los rumanos han sacado fotos tenebrosas de noche para vender la historia de Drácula. Un país que tras la caída de la monarquía gobernó la tiranía de Ceausescu, que no tuvo mejor delirio que gastar un dinero enorme para hacer el edificio más pesado del mundo. Era el palacio de los Ceausescu. Tan grande es que hoy alberga los tres poderes de Estado, porque es enorme, es una desproporción para que sea la capital del Poder Ejecutivo de un país de 19 millones de habitantes. Así que bueno, los rumanos con mucho criterio han puesto los tres poderes. Tuvieron que aguantarse durante décadas a este matrimonio sanguinario, el matrimonio de Ceausescu, que llegaron a tener una cárcel espantosa, la cárcel de Pitesti, que era tan horrorosa que el mismo Stalin le llegó a pedir que se modere. Recuerdo, si Stalin te pedía que te modera, así como le pidió en su momento a Largo Caballero en la Segunda República Española, es porque realmente estabas desatado en cuanto a los horrores y métodos de tortura que se hacían en Pitesti. Finalmente, la tiranía de los Ceausescu terminó de esta manera. Fueron fusilados en una granja por parte de soldados que ya estaban hartos de ellos. Tras su muerte, se abrió la posibilidad del retorno de la monarquía. Ahí lo vemos el rey Miguel de Rumania, que en 1947, siendo muy jovencito, más creo que tenía 27 años, tuvo que exiliarse por el imperio de la fuerza de las tropas soviéticas. Ahí está con su hija Margarita. Cuando cae el Estado comunista rumano, Miguel vuelve a visitar Rumania. El pueblo le gritaba, Rey Miguel, quédate con nosotros. Finalmente no se logra la restauración de la monarquía, muere Miguel, asume la jefatura la princesa Margarita, su hija, pero es curioso porque sigue teniendo como funciones protocolares dentro de una Rumania que hoy es república. Vamos a hablar con José Papí sobre no solo Rumania, si realmente la democracia está demostrando ser una mentira, porque en España pareciera, muchos plantean que también es una mentira, es decir, tenemos un gobierno que se ha basado en una alianza con políticos separatistas que quieren romper España, lo cual es una contradicción en sí mismo. También vemos que cuando una democracia hay un candidato patriota que gana, ahí la Unión Europea dice, bueno, estas elecciones ya no son válidas. Son válidas mientras gane un partido que esté de acuerdo con la Agenda 2030, con la ingesta de cucarachas, con el matrimonio multiletras, con la destrucción del cristianismo, con la destrucción incluso de la economía, con la suba de los impuestos y con un conflicto permanente con Rusia.
Ganó Cailin Georgescu y le dijeron, no, tu elección no sirve. Ahora el domingo hay elecciones en Alemania. Algunos están diciendo, bueno, pero si gana Alternativa por Alemania, las anulamos. E incluso se llegó a decir en España que si alguna vez llega a ganar Vox, se deberían anular las elecciones. Con lo cual, digamos, parece que jugamos al póker, pero con las cartas marcadas. Entonces vamos a hablar de realmente qué pasa con la democracia en Europa Oriental. ¿Ha colapsado como sistema? ¿Cuál es la alternativa que se presenta a esta situación? Porque alguna alternativa política tenés que tener. En segundos vamos a estar con José Papí, que nos va a explicar realmente si la democracia es una mentira en Europa, si la democracia ha colapsado, si se va a mantener y cuál es el futuro para Europa. Bueno, José, bienvenido nuevamente a nuestro canal. Es un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas, querido amigo Patricio. Pero bueno, un gusto estar con vosotros en el programa de hoy. Lamentablemente sin imagen, porque me encuentro en un hotel y la verdad es que las condiciones de iluminación no eran las mejores. Iba a parecer casi una conexión familiar más que un programa serio de comunicación. Bueno, el tema que estamos ahora en una situación política muy particular. Lo de Rumania, yo cuando vi que este hombre, Georgescu, venía con un discurso patriota, la verdad que yo como hispanoamericano no me sorprendía, de hecho me caía bien, porque hemos tenido realmente hace 2 siglos que padecemos todo tipo de personajes y además tenemos la experiencia que en Hispanoamérica cuando gana un patriota tiene miles de problemas. García Moreno en Ecuador, por ejemplo, lo mataron, ¿no es cierto? A Jacobo Arbenz lo voltearon enseguida. En la Argentina lo han volteado a Irigoyen, a Ilía, a Perón, a todos aquellos que trataban de que el país sacara un poco el cuello del pantano. Y en España están destruyendo la memoria histórica y todo aquel gobernante que en su momento desarrolló la industria, la clase media, las viviendas, lo están matando a base de leyes de memoria, lo cual, digamos, legislar la memoria es como legislar tu conciencia, ¿viste? Cosas que no se pueden hacer. Entonces te pregunto, ¿la democracia está tocando a su fin o ya directamente se ha caído? Porque vemos que todas las leyes que se están haciendo en Europa Occidental son leyes contra su pueblo. Lo estamos viendo en Inglaterra, donde la Cámara de los Comunes está legislando contra el pueblo británico. ¿Podemos decir que esto ha tocado fondo? Yo creo que sí que ha tocado fondo porque algo que no es un apunte técnico, que mucha gente considera que es un comentario técnico, pero que es que las elecciones en Europa fundamentalmente se realizan con listas de partido. El hecho de que esto ocurra, lo que acaba pasando es que la élite se organiza, recibe una suerte de consentimiento por parte del pueblo, pero no se produce esa maravilla que es la herramienta técnica de la representación. Es decir, que un diputado te represente a ti, a tu distrito, a tu provincia, a tu circunscripción y puedas hablar con él en el caso de que no te guste lo que él está haciendo en el legislativo y en sus tareas políticas, ¿no? Esto, ahora mismo, la Europa tras la Segunda Guerra Mundial es una Europa donde a los norteamericanos que la salvan, los norteamericanos deciden que hay que tener cuidado con los europeos, no sea que vuelvan a votar mal o vuelvan a volverse locos. Y en este sentido lo que se decide es utilizar una herramienta, la lista del partido, que hace que la élite pueda controlar medianamente el resultado de las elecciones. Se ofrecen una serie de alternativas más o menos controladas, el papelito con los nombres se deposita en una urna y hay una apariencia de democracia que ahora mismo el problema que está pasando es que esta apariencia de democracia no está funcionando como sistema porque lo que el 30-40% de la población en muchos países europeos está eligiendo pues no es lo que la élite quería que eligiera. El caso de Rumanía, yo creo que se ha cruzado una línea.
se ha cruzado una línea porque ya se ha hablado de una anulación de unas elecciones. No ha sido decir el pueblo estaba desinformado, han votado mal, pagarán las consecuencias. No, no, directamente se ha ido a anular las elecciones. Si acaso, dos segundos de recordatorio de lo que ha ocurrido allí. Hay una candidato, una mujer, Elena Lasconi, que parece proeuropeísta, pro-Unión Europea, que parece que es la que iba a ganar las elecciones, la primera vuelta, mejor dicho, de las presidenciales sin problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aparecen candidatos, digamos, no socialdemócratas, candidatos, vamos a llamarlos populistas, patriotas, nacionalistas, que muchos nombres hay. De hecho, figuraba otro nombre, George Simeón, que parecía que estaba muy fuerte, y de repente un hombre que no aparecía en ninguna de las encuestas, Calin Georgescu, gana esa primera vuelta con un 29% del voto. Inmediatamente se activa una estrategia que se ha utilizado en Moldavia, en otros países, en Armenia, en Georgia, en muchos lugares, de decir que, bueno, troles rusos han intervenido, han estado trabajando en la sombra en redes sociales y que en consecuencia hay que anular las elecciones. El tiro no es que haya salido por la culata, es lo siguiente. La propia Elena Lasconi, que era la perjudicada por todo esto, ha dicho que ha sido una vergüenza lo que ha ocurrido. Ella ahora mismo ya en las encuestas de voto prácticamente no aparece ni entre los 5 o 6 primeros. Calin Georgescu, pues bueno, ha estado esperando que le pusieran evidencias de quién había manipulado, había dejado de manipular. Nada importante ha aparecido y la presión popular es tal porque fijaros que el 70% de los rumanos dicen que las elecciones han sido anuladas injustamente. El 70% de los rumanos. El presidente Iohannis ha tenido que dimitir. Y, en definitiva, pues nos encaminamos el 4 de mayo a unas elecciones donde probablemente un candidato no socialdemócrata como Calin Georgescu pues acabe ganando esa primera vuelta. No creo que llegue a la mitad más uno de los votos y probablemente habrá una segunda vuelta, pero otros candidatos de la derecha y del nacionalismo se han unido a él, han decidido retirar su candidatura y, bueno, este es un fenómeno que algunos pensaban, Patricio, que era un fenómeno coyuntural, temporal, que iba a desaparecer, pero lo que nos estamos encontrando en Europa es que el fenómeno sigue creciendo, ¿no? En Finlandia, en Suecia, en Holanda, en Bélgica, en Italia, en Austria, en Francia, en Polonia, en Portugal, en Eslovaquia, en Croacia, en Rumanía y fuera de la Unión Europea, en la propia Inglaterra, en el Reino Unido, donde ahora mismo en las intenciones de voto el partido de Nigel Farage está por delante de todos los dos partidos tradicionales, por delante de los laboristas. Ellos están con un 26% de intención de voto, los laboristas un 25% y los conservadores un 21-22% de intención de voto. Es decir, esto que algunos han denominado de broma la fachosfera parece ser que ha venido a quedarse, ¿no? ¿Por qué ha venido a quedarse? Eso yo creo que es la pregunta importante de fondo que nos tenemos que hacer, ¿no? La euroélite está a lo suyo, evidentemente. El régimen partitocrático pues les permite comportarse de una manera paternalista con la ciudadanía, al no elegirse en realidad nada en las elecciones. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Los problemas de fondo son dos. El primer problema de fondo es la inmigración descontrolada que hay en Europa, lo cual ha llevado ahora mismo pues, a una situación en las calles de medio continente que es muy complicada. Es muy complicada. Y como segundo factor muy importante, el capitalismo de amiguetes, de intermediarios, de amigos de los boletines oficiales del Estado y de las licitaciones públicas ha llevado a que ahora mismo el europeo pues, sea más pobre de lo que era hace unos años. Recordemos que cuando yo marcho a vivir a Bruselas a mediados de los años 90, la Unión Europea representaba el 25% del PIB del mundo, el mismo porcentaje que representaba los Estados Unidos de América. En este momento, la Unión Europea no representa en poder adquisitivo ni el 18% del PIB del mundo y sigue bajando. Es decir, nos encontramos con que es complicado ahora mismo vivir en muchos lugares de Europa, primer problema, y segundo problema, hay un capitalismo de amiguetes que hace que muchos
delante de los periodistas, en las ruedas de prensa, la luz y los taquígrafos, hablen, vamos a poner sanciones a Rusia, vamos a tal, vamos a desconectarnos. Y luego lo que acaba ocurriendo en la realidad es otra cosa completamente diferente, que es que las importaciones, por ejemplo, de energía rusa a través de intermediarios crecen y crecen y crecen y crecen. Vamos a ver, no se puede permitir, lo denunciaba el vicepresidente norteamericano J.D. Vance, en la conferencia de seguridad de Múnich de la semana pasada, no puede ser que se pretenda excluir al 30 al 40% de la población de los países europeos. Es decir, un movimiento político cuando tiene más de un 10% del voto es un movimiento ya social, es un movimiento de masas. Hay que tener cuidado ya a partir de ahí, hay que considerarlo y hay que hablar con él porque si no puede haber problemas, ¿no? Entonces, esta exclusión no puede continuar. Hay dos problemas que no se solucionan, fundamentalmente, como decía, la inmigración y la economía. Y claro, a base de esta técnica muy de Centro Europa, muy protestante, si me permiten, de inducir una psicopatía provisional en la población, una sociopatía, a través de mentar a un enemigo que viene a destrozarlo todo, llámese los británicos por el Brexit, la pandemia, los rusos, los imperialistas norteamericanos, la desinformación en las redes. En fin, no se puede estar mentando a un enemigo todo el rato que es el culpable de que no vivamos en una Arcadia maravillosa en Europa, ¿no? La Arcadia maravillosa no está porque las élites llevan tomando decisiones muy, muy equivocadas desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, yo veo que este fenómeno de echar la culpa afuera, de hecho vi en las Cortes de España un discurso de Pedro Sánchez diciendo que los problemas de la inflación de España se debían a Putin. O sea, se nota que Putin es el que maneja el gasto descontrolado de España. Sí. Y vi que hace poco se decidió enviar 50 millones de dólares de donación a los afectados de Gaza y un crédito a Marruecos de 750 millones de dólares para que compre trenes, pero no va a comprar los trenes de Talgo, sino que va a comprar trenes en Turquía o en Corea. Pero a los canarios y a los valencianos no se les envía el dinero. Así que, pero esas decisiones absurdas del presupuesto español parece que son culpa de Putin. Entonces, a mí me da la impresión de que España tiene un problema de descontrol mental y terrible ver que hay gente que vota a eso. Yo te pregunto, estos fenómenos que estamos viendo en Alemania incluso, que les han metido un complejo de culpa permanente desde el Kaiser hasta la fecha, o sea, es decir, desde 1918 a la fecha, más de 100 años llevan inculcándole culpa. Sin embargo, Alternativa por Alemania hoy está creciendo exponencialmente. Lo mismo vemos con el partido de Le Pen y de Eric Zemmour en Francia. Eh, ¿Por qué no se da el mismo fenómeno en España? Bueno, en España la verdad es que se viene de un tiempo en el cual los españoles se gastaron en la guerra civil. Franco logró mantener orden y paz durante una serie de décadas y los españoles son ya poco conflictivos. Son poco conflictivos en general y normalmente están siempre a la búsqueda de un caudillo que les ofrezca pan y circo y de que estén tranquilos sin preocuparse mucho, ¿no? Entonces, es cierto que también muchas de estas opciones no socialdemócratas a veces no son muy recomendables, son bastante amateur en su funcionamiento y es complicado a veces que crezcan, ¿no? Ponemos en el mismo saco a opciones que son muy diferentes. Partidos de nueva creación, como puede ser el de Georgescu en Rumanía, con un partido tradicional, como puede ser el de Marine Le Pen, aunque tuviera la transformación al apartar a su padre, con partidos de relativa nueva creación como Vox en España o Chega en Portugal, con personalismos como el de Nigel Farage, personalismos como el de Geert Wilders en Holanda. Son partidos muy, muy, muy diferentes los unos a los otros, ¿no? Y la verdad es que no todos son opciones absolutamente recomendables. Es decir, aquí hay que tener, yo lo digo siempre de broma, hay que tener un pensamiento crítico y no abrazarse a la farola inmediatamente. Es decir, están denunciando estos partidos que hay
unos problemas muy graves en las sociedades europeas, pero mucha gente también los vota con cuidado porque saben que no suelen tener cuadros muy formados y que vaya usted a saber cuál es la locura que defienden luego, ¿no? Vamos a ver, las decisiones de la euroélite han sido malas durante muchos años, ¿no? En política energética, en política medioambiental, en geopolítica. Y ahora mismo la solución que se trae, aparte de echarle la culpa a alguien, a un fantasma exterior o interior, la solución que se trae es la de siempre de los regímenes en decadencia, es más deuda, más impuestos. El famoso informe Draghi no pide más que eso, le llega a decir a los europeos, oiga, mucho cuidado con tener el dinero en cuentas bancarias allí recibiendo un interés. Hay que ser como los norteamericanos, invertir en tecnología, invertir en proyectos de futuro. Y ya le diré yo a usted qué es el proyecto de futuro. Al mismo tiempo, la propia Unión Europea, no dentro de la Unión Europea porque no tiene la competencia, sino a través de la OCDE, intentan subir el tipo de gravamen para las sociedades, el impuesto de sociedades, para que los países periféricos, como la propia Rumanía, no puedan competir con los países centrales, ¿no? En definitiva, ahora mismo nos encontramos, perdónenme porque ahora hay mucha gente con las enfermedades del invierno en Europa, ¿no? Es una Europa que está con el sistema cardiovascular mal. Alemania y Francia están enfermas, tienen un modelo de negocio, abro y cierro comillas, del siglo XX en el siglo XXI que no funciona, y el sistema inmunológico, la capacidad de defensa de Europa es también muy baja y la capacidad, en definitiva, de movilizar recursos rápidos, ¿no? Entonces, es una sociedad muy enferma. Los europeos, en general, son dóciles, aceptan esto, los españoles cansados y dóciles, pero estamos hablando de que se les logró convencer de que Europa tenía que ser digital y verde hace 7 años. Al final ni somos digitales porque lo digital lo traen los norteamericanos y los chinos, ni somos verdes porque si no se van a ir al garete muchísimas de las industrias europeas y ahora lo que se quiere ser es competitivo y seguro. Bueno, lo digo de una manera muy resumida, que son los términos que se suele encontrar uno de los discursos de la euroélite, ¿no? Entonces, competitivos, si quieren ser competitivos, subiendo los impuestos y emitiendo deuda. Así somos competitivos, Patricio, tú y yo también, ¿no? Si emitimos unos bonos ahora por valor de muchos millones y nos los compra alguien y nos gastamos tú y yo el dinero, pues seremos competitivos, sobre todo tú y yo, que nos llenaremos los bolsillos, ¿no? Y luego queremos ser seguros, pero queremos ser seguros con simplemente 25.000 soldados en toda Europa movilizables mañana. Es decir, no le damos miedo a nadie, no le damos miedo a Putin, no le damos miedo a los chinos, no le damos miedo a los norteamericanos. Está claro que poco se puede hacer en Europa si ni somos competitivos en realidad ni somos seguros en realidad. Entonces, la propia escenificación ahora mismo de las negociaciones entre norteamericanos y rusos para poner fin al desastre en Ucrania, pues han sentado a los europeos en la mesa de los niños pequeños, ¿no? Como las comidas familiares de Navidad, que están los mayores en una mesa y los pequeños en otra mesa. En definitiva, ahora mismo pues espero que mucha gente se esté cayendo del guindo de que en el mundo hay unos mayores y hay unos menores. Y yo lo llevo comentando desde que empezó el conflicto ucraniano, que ha sido una oportunidad muy clara de verlo, pero bueno, el mundo del entretenimiento llevaba a hablar de guerras mundiales, llevaba a hablar de la OTAN contra Putin y otra serie de barbaridades que no tenían ningún sentido porque los equilibrios están ahí, se buscan y son desde hace mucho tiempo, ¿no? Volvemos a un mundo con una unipolaridad algo flexible, porque los norteamericanos no quieren pagar todos los gastos de ese papel de gendarmería mundial, pero los europeos en todo esto están en disonancia cognitiva absoluta. Están en disonancia cognitiva absoluta, no se dan cuenta de que les han hecho un sándwich entre rusos, norteamericanos, que la industria europea está en decadencia y ahora mismo, pues bueno, esa disonancia cognitiva hay que salir de ella. Hay mucha gente que lo va a pasar muy mal en las próximas semanas porque se ha pronunciado muy claramente, es decir, insultando, hablando muy claramente y bueno, ya lo están viendo en las elecciones.
donde todas estas opciones populistas nacionalistas crecen. Lo están viendo en cómo los norteamericanos están tratando a Europa, como niños pequeños, sentados en la mesa de los niños. Y algo que no se nos olvide y que a mucha gente se le ha pasado en las últimas fechas. Este mismo lunes, los europeos han mandado una delegación de paz con ofertas económicas muy claras a los norteamericanos y la han mandado a Washington. No se entretengan ustedes con lo de Ucrania y fíjense en lo mollar, en lo importante. Lo importante es que se ha mandado a representantes europeos, en concreto el comisario europeo de comercio, a Washington a decir: seremos buenos, los niños pequeños, haremos caso a los mayores, os compraremos más gas, os dejaremos entrar los coches norteamericanos con un arancel más adecuado a Europa, os compraremos más armas y en la mesa también la cuestión de que las tecnológicas norteamericanas puedan operar con libertad y quedándose crudos todos los ingresos en Europa. Estamos en una Europa en colapso absoluto. Desde luego, desde el año 2017-18, lo único que se ha podido trabajar es con ese enfoque sociopático. La culpa la tiene Putin, la culpa la tiene Trump, la culpa la tiene la desinformación, la culpa la tiene un virus, la culpa la tienen los británicos, pero al final la culpa a lo mejor la tenemos los europeos. Y ha llegado un momento que tenemos que salir de la disonancia cognitiva y darnos cuenta de que lo hemos hecho muy mal, que hay que hacer una transición a a regímenes democráticos reales, porque menuda democracia de M, con perdón, porque no quiero hablar mal en un programa con una audiencia distinguida como la que tú tienes, Patricio, pero menuda democracia de M, si 4 o 5 o 100.000 dólares o el dinero que sea se invierte en redes diciendo la tontería que se diga y el signo de unas elecciones va a cambiar. Claro, como si menuda democracia hay si por meter cuatro mensajes en redes sociales uno le engañan y le dicen que los marcianos han tomado el control y que hay que votar a otro partido porque los del partido malo representan a los marcianos. Claro, si se llega ya a engañar a la población con 4 mensajes en redes sociales, pues menuda democracia, ¿no? Entonces, vemos que está todo absolutamente subordinado, pero a ver, volviendo un poco a Rumania, ¿vos crees que este hombre podrá ganar las elecciones y qué ocurrirá en Rumania? Porque ahí cambian muchos aspectos en Europa Oriental y eso va a tener efecto en Europa Central y Occidental, ¿no? Hombre, recordemos, por ejemplo, que en las presidenciales croatas que se han celebrado hace unas semanas, el candidato populista ha sacado, señores, anoten, el 74% del voto. Eso ya parece una votación en plan Corea del Norte o Rusia stalinista o demás. No siendo el caso, le ha votado de verdad el 74% al candidato presidencial croata populista, ¿no? En definitiva, Georgescu podrá ganar. No nos olvidemos de todas maneras que estos son élites que han estado acostumbradas a estar en el poder desde hace décadas y décadas y décadas y están surgiendo nuevas élites que responden a unas ansias sociales que no están cubiertas, como yo hablaba, con relación a la inmigración y a la economía. Y bueno, pues aparecen nuevas élites, estas élites pues intentarán pactar. Mientras no haya un régimen democrático formal, donde haya una plena separación de poderes, con elecciones presidenciales, elecciones legislativas, la judicatura que no esté intervenida por el mundo político y haya representante de distrito votado por los ciudadanos, es decir, Paco, Manolo, José, Patricio, Antonio, es mi representante en la capital, hasta que no haya eso, las élites pues irán creando poco a poco pues sus equilibrios, siempre dinámicos, nunca estáticos, para seguir ganando dinero y seguir pasándolo bien, ¿no? Como tú muy bien exponías, Patricio, hace unos minutos. Pero si me preguntas, ¿creo yo que Georgescu va a ganar las elecciones? Me temo que sí. Me temo que sí. Rumanía es un país, son cabezones de carácter. Yo he sido inversor en Rumanía, vamos. Conozco el país bastante bien, lo he recorrido, es un país precioso, muy, muy bonito, muy bonito. Y la verdad es que son un pueblo muy orgulloso, son un pueblo fuerte, un pueblo trabajador. Ha habido mucha corrupción en ese país, pero ahora mismo el cabreo que hay en la calle es tremendo. El 70% de los rumanos dicen nos han robado las elecciones y entonces simplemente por responder a esta o por calmar esta rabia, si me preguntas ahora, José, apuesta
pues yo apuesto a que Georgescu sí va a ganar las presidenciales rumanas y va a crear un movimiento político fuerte en su país. Me dijiste que temes que gane Georgescu. ¿Lo ves como un mal candidato? No, 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 no. Es un candidato muy al estilo de lo que está surgiendo en toda Europa, ¿no? Un candidato que dice mi nación primero, luego los demás, un candidato que dice yo quiero defender los intereses de mi nación y no quiero que una élite globalista me vaya llevando a guerras o a pactos verdes o a un futuro que me marcan desde fuera, ¿no? En el fondo, luego todo esto en este mundo de inducción o de creación de sociopatía contra los candidatos no socialdemócratas, pues bueno, eso se les llama pro-Kremlin, pro-Putin, pro-esto, pro-lo otro, se le insulta a la gente con muchas cosas, ¿no? Pero en el fondo lo único que está diciendo es Romania first, ¿no? Claro. Rumanía primero, y yo defiendo los intereses de Rumanía y si luego a mí me interesa apuntarme a pactos internacionales de guerras o ecológicos o lo que sea, pues me apuntaré, pero si no me interesa no me apuntaré. O sea, este hombre va a estar en la línea de Orban, me imagino, ¿no? Sí, sí, va, y aparte se lleva bien con Orbán. Es conocido que se lleva bien con Orbán y va en un poco en esa línea. Ojo, por ejemplo, que Orbán, que es una persona que lo hemos comentado en otras ocasiones, que podemos tener un alineamiento con él en determinadas cuestiones ideológicas, de familia, de religión, de respeto de la sociedad tradicional, etcétera. Bueno, podemos tener ese alineamiento con él, pero que conste que es un hombre conocido por la corrupción, ¿no? Es un hombre conocido por la corrupción en su país, que su padre ha sido un hombre que ha controlado el negocio de la gran obra pública allí, es un hombre que adjudica los contratos de obra pública a dedo, en fin, hay muchos... hay que tener cuidado a veces porque nos quedamos solo con la parte que nos gusta y no con la parte que no nos gusta, ¿no? Sí, bueno, todas estas figuras suelen ser controversiales en ese aspecto. Muchas veces, esto sin justificar ningún tipo de latrocinio, pero notas que los candidatos políticos a lo largo del siglo XX y XXI, como no responden a carteles económicos, es como que necesitan hacerse su propia cartera económica para situaciones futuras, ¿no? Eso me parece Amén, que eso amén, me, amén, por Dios, amén. Qué bien lo estás describiendo. Yo tardaría 5 minutos en explicarlo y tú lo has explicado en 2 frases. claro, pues si vos respondés a Soros, tenés una billetera hipermanente, pero si no, y tenés que hacerte tu billetera. La cuestión es no hacértela para tu propio beneficio, pero tenés que hacer una billetera para campañas, para acciones políticas de todo tipo, ¿no es cierto? Es decir, los estados gastan dinero también bajo cuerda, ¿no es cierto? Para operaciones desconocidas, ¿no? Ni hablar de las operaciones de inteligencia que hacen todos los países, ¿no? Y ahí Así eso no es, lo podés poner en un papelito. Hemos gastado tanto dinero para espiar a fulano, ¿viste eso? así es, así es. Y a veces nos confundimos porque evidentemente se da una batalla ideológica, pero la ideología es una herramienta de la élite para conseguir esos propósitos que tú estás explicando, ¿no? Que al final son económicos, son de conseguir el poder, mantenerlo, enriquecerse, enriquecer a la élite que te apoya, al grupo que te ha apoyado a ti a llegar al poder, etcétera. Esto es lo que hay siempre y la ideología está ahí, es una herramienta de batalla, es una herramienta de conflicto que existe y es lo que hay, ¿no? Y desde luego, ahora mismo en Europa, pues claro, es un momento malo porque parece ser más pecaminoso hablar que hacer algo malo. Es decir, Mm, estamos en un mundo en el cual es posible que violen a 1.500 niñas en el Reino Unido con tal de que a ti no te llamen racista. Es decir, claro. el problema no es detener al que ha violado, el problema es que haya sido tan malo de implicar que eres racista. En Alemania están deteniendo ahora mismo, hay una policía del pensamiento, fíjate, el Partido Verde, Robert Habeck y Annalena Baerbock, tienen a 1.000 personas en los tribunales por haberlos insultados en redes con insultos tan importantes como idiota. Uf, Simplemente les oh, han llamado idiota o tonto, que me lo puede llamar cualquiera de tus seguidores o me lo puedes llamar tú a mí. Si algo de lo que digo no te parece bien, José, es un que es una amigo, idiotez y no pasa claro. absolutamente nada y lo debatimos y lo hablamos, pues eso en Alemania lleva a que la policía entre en tu casa, te espose y se están llevando a jubilados, esposados, porque ante una propuesta del gobierno dicen, eso es una idiotez, eso es una locura, que están locos.
y te llevan y te detienen. Tienen 1000 casos judiciales y policiales abiertos, algunos policiales, algunos judiciales. Ahora mismo en Alemania, solo 2 políticos del Partido Verde. Es decir, imaginaros en qué momento estamos. Es un momento en el cual se quiere poner una policía del pensamiento. En el foro de Davos, como el gran problema de la humanidad, el gran problema de la humanidad no es, en fin, la inmigración, el que las familias estén pasando lo peor, que todo sea más caro. No, 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 no. La El inversión problema va, demográfica sería más grave, ¿no? pues para ellos el problema más importante es, uno, toda la cuestión de la desinformación en redes y el discurso del odio y no sé qué, y lo segundo, han cogido lo del clima y lo han dividido en 750 tipos de categorías, como eventos descontrolados, tormentas horribles, lluvias fuertes, tsunamis impredecibles, vientos huracanados. Lo han dividido así y uno encuentra la primera queja económica en el puesto 19 de la encuesta a los expertos que se van a Davos. Claro, si los expertos que están en el Foro Mundial de Davos, la primera vez que aparece la palabra economía es en el puesto 19 de los problemas y arriba de eso están los rusos, los vientos, las tormentas, las redes sociales y demás, imagínense ustedes hasta qué punto está ahora mismo la euroélite en una disonancia cognitiva absoluta, ¿no? Ahora mismo en Alemania, claro, yo no me atrevería a decir ni tonto a alguien, ¿no? No sea que me detengan y me arresten. Eso sí, cuando estoy yo en una estación de tren, he estado hace poco en la de Colonia, en la de Düsseldorf, estoy muerto de miedo con mi pobre bolsa con el ordenador y mi cara de extranjero, no me pase algo. Eso no es lo importante. Lo importante es que si me viene alguien y le digo tonto, pues me arresten, ¿no? Pero Y en sobre todo si él es de izquierda. exactamente, pero Porque si ese es el... no, sí, si lo decís a un tipo de derecha, no importa, ese le puede decir lo que quiera. Escúchame, en caso de que gane Georgescu, ¿de qué manera esto lo afecta al gobierno de Zelensky? Bueno, Zelensky ahora mismo se ha dado cuenta que los europeos no pueden aportar más de lo que han aportado, que dependen de los norteamericanos. Los norteamericanos, invito a todos tus seguidores y mis seguidores que miren el mensaje en redes sociales de Trump de hoy, donde ha llamado a Zelensky dictador y ha denunciado que Zelensky en persona le ha dicho que la mitad del dinero que han enviado no saben dónde está. Lo pueden leer verbatim, como lo estoy diciendo en un post, ¿no? Se dice con el anglicismo, que es horrible, no sé cómo se dice bien en español, un Posteo. posteo, una entrada, ¿no? En una red social, pues hoy mismo se le ha acusado a Zelensky de dictador y de haber robado la mitad del dinero. Entonces, Zelensky, en el fondo, se tiene que dar cuenta que él dependía de lo que dependía. Yo tenía una amistad que no la he mantenido, por razones personales, de no estar tanto tiempo en Bruselas, pero con el viceembajador de Ucrania en la Unión Europea, con el que yo cenaba 1 o 2 veces al año y comentábamos de cosas. Y un día le pregunté, oye, si un día, visto lo visto, que en el este de Europa, en el este de Ucrania no estáis cumpliendo con los acuerdos de Minsk, ni el gobierno ucraniano, ni los alemanes y los franceses, que eran los garantes, llevan 15.000 muertos ya allí. Si un día se cabrean los rusos, ¿qué va a pasar? Y se me puso el hombre a llorar en la cena, a llorar. Un hombre de 60 años se puso a llorar, diciéndome, nosotros dependemos única y exclusivamente de que los norteamericanos quieran parar a los rusos. Si no, no podemos hacer absolutamente nada. Es decir, eso es lo que hay. Eso es lo que hay con los ucranianos y Zelensky sabe que él tiene que obedecer a lo que le digan desde Washington. Que pueda ahora bombardear hacer una operación espectacular, viendo lo que hizo con el Nord Stream o cargándose una presa de agua o atacando una central nuclear, pues sí, puede tener algún tipo de vulgarmente se dice en España, en el mal español que se habla en España, se dice un tipo de rebote, puede tener un rebote, pero poco puede hacer. Poco puede hacer ahora mismo el señor Zelensky porque los hermanos mayores han decidido otra cosa. En la trampa han caído los europeos como tontos y hoy los europeos pues somos más pobres. La pelea entre 2 regímenes autocráticos y corruptos como el ruso y el ucraniano nos hemos metido en medio cuando no teníamos por qué meternos
Y bueno, pues desde luego es una situación complicada. Rumanía ha tenido un negocio interesante a través de los puertos en el Mar Negro, ¿no? Con toda la entrada y salida de cereal, ¿no? Por el acuerdo que impulsaron los turcos y las Naciones Unidas. Pero es que esto tenía ya los días contados y ahora mismo podemos estar hablando de un colapso del frente ucraniano. Y si no se llega a un acuerdo muy rápido, los tanques no van a llegar a Kiev, los tanques rusos van a pasar Kiev y van a llegar a Lviv y van a llegar al otro extremo occidental de Ucrania, con lo cual hay que darse prisa. Eh, sí, recordemos que Zelensky no volvió a llamar a elecciones, cosa que correspondería. Ni presidenciales ni legislativas. Dijo al que no le guste que cambie de país, pero bueno, pero eso, digamos, ya lo pone en una situación irregular desde el punto de Sí, vista sí, sí. de la legalidad La, política. la verdad, a mí me lo decía un familiar mío finlandés que me decía, mala cosa lo de meternos en una pelea entre oligarcas corruptos como los rusos y los ucranianos. No se estaban cumpliendo los acuerdos de Minsk. El propio Putin, cuando metió el zarpazo en Ucrania, metió el zarpazo con cuidado porque sus halcones dijeron vamos a tope, pero ni siquiera Putin se atrevió a ir a tope. Hay una hermandad entre los dos países, no quiso tirar fuerte desde el principio y evidentemente pues se ha generado ahí un conflicto artificial que no ha llegado a nada. Y ahora mismo, pues bueno, tenemos a Rusia, nada menos y nada más, incluida por primera vez en su historia por parte del Banco Mundial como país rico, por primera vez en su historia, con una capacidad de fabricación militar que el otro día lo leí en una revista militar. Lo que producen los alemanes en 20 años lo pueden producir los rusos en 3 meses. Rusia nunca ha vendido tanto gas y tanto petróleo como ahora y bueno, la prensa ha estado diciendo que estaban en colapso y no están en colapso. En definitiva, pues bueno, estamos en una situación muy complicada, los europeos han caído en la trampa y esto de que ha llamado alguno con cierta gracia, ¿no? De la fachosfera, ¿no? Las opciones no socialdemócratas, populistas, nacionalistas, patriotas, el nombre que se le quiera poner, pues va a seguir increciendo porque la euroélite pues no se quiere dar cuenta. Está claro que están reaccionando también, ¿eh? En Alemania el propio Scholz, que es socialista, ha empezado a deportar inmigrantes. En Dinamarca ya van deportando inmigrantes un tiempo. Las declaraciones de Mette Frederiksen son más duras que las de Vox en España con relación a la inmigración, la premier danesa, y ella es socialista. Ella dice aquí la gente ha venido a robar, porque el 6% de los daneses tienen una discapacidad pues real, ¿no? En el trabajo y los inmigrantes hay un 29% de inmigrantes con discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se habla un lenguaje muy, muy duro que se podría llamar de extrema derecha en algunos países, pero que en los países nórdicos ya un partido socialista habla así normalmente, ¿no? Es decir, se Ahí, está produciendo... Sí. Se está produciendo un cambio feroz. Ahí te voy a preguntar dos cosas. Uno sobre la primer ministro de Dinamarca que un día recibió un llamado amenazante de Trump, de un aliado que no te lo esperas. Y el otro que va a pasar el domingo en Alemania, ¿no? ¿Con cuál de las dos querés arrancar? ¿Querés continuar con Dinamarca y luego pasamos a Alemania? No, empezamos. Vamos a lo de Alemania. Alemania, Bueno, desde luego, van a ganar la CDU las elecciones. Va a ganar la CDU las elecciones con alrededor del 30% del voto. Segundos va a quedar Alternativa por Alemania y terceros quedarán los socialistas, ¿no? Se intentará crear un cordón sanitario contra Alternativa por Alemania. Friedrich Merz, yo creo que tuvo una jugada inteligente al intentar pactar con ellos en el Parlamento una ley de inmigración. ¿Por qué? Porque lo que quería mandar al público, a la ciudadanía conservadora moderada es: para luchar contra la inmigración no hace falta que votéis Alternativa por Alemania, votadme a mí, porque aunque no quiero gobernar con ellos, sí puedo alcanzar acuerdos si hace falta, ¿no? Sin embargo, se lo paró su propio partido y esto le va a dar impulso y le va a dar a las Alternativa por Alemania. Pero, claro, se va a organizar. Yo creo que todo depende. Sabéis que en Alemania hace falta tener un 5% del voto a nivel nacional para estar representado en el Bundestag. Y ahora mismo hay muchos partidos que están el 4, el 5, el 6% de intención del voto. Los liberales podrían desaparecer del Parlamento. Y entonces nos encontraríamos que solo 4 partidos tendrían representación asegurada. Los conservadores, la CDU-CSU,
los de Alternativa por Alemania, los socialistas y los verdes. Y a partir de ahí, todo lo que viene por abajo a lo mejor no consigue representación parlamentaria. De hecho, hay un partido de izquierda que se llama BSW, que lo lidera Sarah Beckenstadt. Bueno, una mujer que es un partido de izquierdas anti-inmigración. Sí. Es un La partido de escuchás izquierda, a pero Sarah muy de Wagenknecht izquierda. y en realidad parece muy de derechas, ¿no? Sí, es una suerte como de Marine Le Pen. Sí. Estoy quizá haciendo una analogía un poco atrevida, pero esta mujer es una Marine Le Pen de izquierda, pero anti-inmigración, pero furibunda. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si esta mujer saca representación, los liberales no sacan, Die Linke, la izquierda comunista no saca nada, pues al final me temo que puede aparecer ahí una coalición GroKo, ¿no? GroKo, entre los conservadores, los socialistas y los verdes, pero eso es de nuevo un aborto arcoíris, ¿no? Muy, muy, muy complicado, ¿no? Vamos a ver lo que hace Alternativa por Alemania. Puede dar la campanada, suele flojear un poquito, las elecciones siempre baja 1 o 2 puntos, pero la metida de pata del propio partido de la CDU contra su propio líder, cuando su líder había hecho una jugada muy inteligente, yo pienso que se han equivocado al no sacar esa ley de inmigración y han tenido miedo de que les llamaran fascistas, les llamaran de extrema derecha también a la CDU y demás. Creo que se han equivocado con eso y bueno, pues ya os digo, las elecciones, todo apunta a que habrá una gran coalición entre un aborto, una cosa muy rara, Frankenstein, entre conservadores, socialistas, verdes, porque a los liberales los veo muy flojos, los liberales se O han sea, hundido. la idea de ellos es que AfD, Alternativa por Alemania, no crezca, no Por, forme poder. no forme poder, no lo han dicho que van a hacer un cordón sanitario, pero en intención de voto creo que en las últimas 2 semanas han crecido 2-3 puntos, están en el 22 camino del 23, y si esto lo dicen las encuestas oficiales probablemente habrá hasta más intención de voto. ¿Qué pasaría si AfD se convierte en el segundo partido cerca de la democracia cristiana? Uf, pues van a tener una posibilidad de hacerse oír muy, muy, muy fuertemente. Los medios de comunicación de masa son muy dóciles y muy obedientes debido a la publicidad institucional, pero es que esto ya no va a haber forma de taparlo, ¿no? Ya no va a O haber sea, forma de taparlo. puede que en las siguientes, sobre todo en las elecciones de medio tiempo, el alemán diga, bueno, ya basta de estos Frankenstein y se saquen el temor. Porque, es decir, yo veo que en Europa todavía hay mucho temor a que me tilden de tal cosa, ¿no? Los argentinos no tenemos ningún problema, ¿viste? A mí me tildás de ultraizquierdista o ultraderechista, digamos, la opinión ajena nos preocupa poco en realidad, al ciudadano común, ¿eh? Es Sí, decir, sí, vos sí, decís, sí. porque vos sos, y el tipo te va a decir de golpe, sí, lo soy, ¿cuál es el problema? ¿Viste? Chile es peor, ¿viste? No, En no, Chile la pero gente de fija, derecha te dice soy de derecha y hasta te dicen soy de ultraderecha sin hacerse ningún drama, ¿no? Pero en así es, así Europa hay es. como un temor reverencial a los títulos, ¿no? Sí, os lo estaba comentando antes, que ahora mismo hay más miedo a la palabra que al hecho. Insisto en eso que pasaba en Inglaterra, es decir, ahora mismo en Alemania es peor llamar idiota a un político que poner en redes sociales que vas a poner una bomba en un mercado. El Estado en Sí. ese caso te vigila, le cuestas 40.000 euros al mes de vigilancia, o sea, han surgido informes, ¿no?, que lo explican, y empiezan a vigilarte, pero no te detienen, ¿no? Es decir, ahora mismo es mayor pecado hablar que hacer. Es mayor pecado hablar que hacer. Es algo absolutamente horrible. Es un mundo woke que no va a ningún sitio y bueno, que la realidad está haciendo que los europeos colapsan. Es decir, os pongo un ejemplo. La Comisión Europea se congratula, por ejemplo, de que las 3 repúblicas bálticas corten su conexión energética con Rusia. Sí. Dicen, sois independientes, ya pertenecéis al mercado de la energía europeo, ya no dependéis de los malvados rusos. Y 2 días después, el coste de la energía en esas 3 repúblicas ha subido por 3. Es Con lo decir, cual te deja, una empresa puede quedar, por ejemplo, fuera de juego.
Exactamente. Una familia pues se empobrece porque sube unos euros la electricidad, se empobrece mucho, pero una empresa intensiva en cuestión energética puedes quedar fuera de juego. Esta es la consecuencia, es decir, la gente se queda en el titular, en la rueda de prensa, en la declaración, pero luego la realidad no se sigue, no se analiza, ¿no? José, Alemania, sí. no, sí, termina, después te voy a preguntar sobre Ucrania. Sí, No, Alemania, Alemania, fijaros que ha estado pagando ahora mismo los precios de la electricidad más altos que ha pagado en 18 años. claro. Están subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Hubo un Los récord entre el alemanes 12. tienen un pánico escénico y visceral a la inflación. Todavía se acuerdan de la inflación de Weimar, Sí, señor. que fue hace 100 años, pero les Oye, da qué pánico. horror, Patricio, que se hayan atrevido a llamar a esa declaración de los europeos contra Trump y pidiendo amor para los ucranianos, la hayan llamado Weimar Plus. Señor del cielo, cuando leí que la declaración se llamaba Weimar Plus, firmada por los británicos, franceses, alemanes, italianos, polacos, españoles, ¿Por qué la llamaron así? es que no lo sé, se han vuelto locos. Se han vuelto locos directamente. Porque la Weimar inflación, Plus. a ver, le voy a decir al público más joven. En la década del 20 del siglo XX, había caído el Kaiser había abdicado, estaba en Holanda, y la República no daba pie con bola. La inflación era tan grande que ustedes pueden ver, hay videos y hay fotografías de la gente que va a comprar el pan con una carretilla de billetes. Mi padre me contaba que los marineros mercantes alemanes bajaban, ¿viste la bolsa de marinero, esa larga que usan los marineros? Llenas de monedas de Fénix, que era el centavo alemán, y lo cambiaban en un kiosco diario por algunos pesos argentinos, y el kiosquero utilizaba los Fénix como souvenir. Entonces vos le comprabas el diario La Prensa o La Nación, que se hacen en Buenos Aires, y con el diario te regalaba una monedita de un Fénix alemán, que no valía nada. La gente las tenía como colección. La gente juntaba una cajita, un montón de Fénix alemanes, y eso tenía cero valor. O sea, la moneda argentina era fuerte, ¿no? Eh, entonces, digamos, en un colapso hasta que, bueno, en el 33 sabemos que cambia el régimen de gobierno y le pegan un fuerte giro a la moneda, se empieza a hacer una moneda soberana, bueno, eso sabemos que luego termina una guerra. Pero llamarle Weimar, y yo te pregunto, ¿la guerra en Ucrania se termina con Trump? ¿O José? ¿A qué le Sí, he pasa? tenido un problema con el Ah, micrófono. Sí, sí se la, termina. Sí ¿se se termina? termina. Se va a generar a una suerte de Bosnia, donde la factura la van a pagar los europeos con una suerte de policía internacional que va a estar vigilando en una zona desmilitarizada. Pero eso ya lo comenté yo hace prácticamente 3 años en mis canales, que era lo que iba a acabar ocurriendo. Pero sí, esto se está acabando ahora mismo. La Unión Europea y Europa en general da muy poco de sí. Mire, yo les invito a que busquen en redes a una persona que se llama Christoph Heusen. Christoph Heusen, esta persona es el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, esta que se ha celebrado la semana pasada. Este señor, cuando representaba a Alemania en las Naciones Unidas, se puso a reír cuando el presidente Trump dijo que los alemanes dependían energéticamente de los rusos. Se puso a reír y aparte está por todas las redes como se burlaba, mira el loco este, tal y cual. Bueno, pues el otro día en la propia conferencia que él presidía se puso a llorar. Es decir, se puso a llorar diciendo que ya no se comparten valores entre Europa y los Estados Unidos de América. En definitiva, esto es para lo que da ahora mismo la Unión Europea. La Unión Europea ríe, llora, pero no hace. Es decir, se comporta como un niño, porque hace mucho tiempo que se comporta como un niño. Habla, 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 habla y se ha olvidado de que papá y mamá ponen la comida en la nevera, sirven la comida en la mesa, le compran a uno la ropa y lo llevan a uno al colegio. Y es un momento en el cual pues, Europa tiene que hacerse mayor. Europa ya no está para reír y para llorar, sino que está de nuevo para tener valores y para ponerse a trabajar. Bueno, si Ucrania termina, qué va a ser de la vida de Zelensky? ¿Se va a tener que ir a vivir? ¿Terminará en la cárcel o terminará viviendo en Londres cómodamente? Acá tenemos al político que nombraste. En Florida, en Florida. Se irá a Florida a vivir, que ya tiene una casa muy buena en Florida. Ah, directamente se va a Estados Unidos. Bueno, Se va a está bien. Estados Unidos, yo creo. Y si Eh, tarda mucho en irse, le expropiarán la casa. Así que se va a ir rápido, se va rápido por la cuenta que le trae.
Pobre los aliados, los cómplices de que se queden ahí van a tener que ajustar cuentas con el nuevo gobierno, porque evidentemente, digamos, Ucrania va a ir a un cambio de régimen, ¿no es cierto? Sí, hay que estar atento a la figura del general Zaluzny, que es el embajador de Ucrania en Londres, que es ahora mismo pues, el hombre más popular en Ucrania, que también tiene el apoyo de políticos muy conocidos, y yo, bueno, que es una figura con la que hay que estar muy atentos a la figura del general Zaluzny. Otro tema de la política internacional, la primer ministro danesa, recordame el nombre, Frederiksen, ¿es? Mette Frederiksen, sí. Mete, recibe una llamada de Trump diciendo quiero Groenlandia y la quiero o la quiero. Y ella decide realizar maniobras de defensa militar en Groenlandia. Es como insólito, porque es la llamada de un aliado que te dice me quiero quedar con una parte de tu casa, pone Bueno. precio o si no pongo balas, ¿no? Es ¿Cómo, que, cómo es ves que esto? los daneses han sido muy osados y se atrevieron a empezar a negociar contratos de minería con empresas chinas. Bueno, pero Y es su derecho sí, soberano. es su derecho, lo que ocurre es que hay más soldados norteamericanos protegiendo Groenlandia que soldados daneses. ¿Cómo es Entonces, eso? claro, literalmente es que hay más soldados norteamericanos en Groenlandia que soldados daneses. Es decir, si los norteamericanos quisieran Groenlandia, la podrían tener mañana, porque hay bases norteamericanas en suelo groenlandés. Esto es importante mencionarlo. Hay que tener cuidado con Trump. Trump es un promotor inmobiliario. Es un promotor inmobiliario, ha trabajado de eso toda su vida y él es un hombre transaccional, maximalista, impulsivo, muy exagerado en las formas. Él lo que vino a decirle a los daneses es, ojo, os estoy protegiendo yo el territorio y los negocios ahora los hacéis con otros. No, los negocios los tenéis que hacer conmigo. Eso es lo que Bueno, les viene a decir. Eso es lo eso es que les viene a lógico. decir en realidad. Eso es todo. Y de hecho, el propio primer ministro groenlandés y la propia Mette Frederiksen dicen que se alegran mucho, que quieren trabajar con los norteamericanos y han quitado mucho hierro a toda esta cuestión. Ha habido algún eurodiputado danés de segunda fila que ha dicho fuck off, decían en el Parlamento Europeo con un insulto, tal, muy bien, todo eso está muy bien, pero ojo que todo esto era una cuestión de economía, de minería, y el promotor inmobiliario pues ha apretado muy fuerte. Pero como le leí el otro día a un analista, si los norteamericanos quisieran tener Groenlandia, ya es suya mañana. Entonces Porque vos decís que, digamos, no es que va a invadir, sino que él negocia bajo posición de fuerza. Te amenaza con eso garrote en es. realidad para que le des lo que le corresponde. Eso En es. realidad Él es es un lógico, promotor ¿no? inmobiliario. Él es un promotor inmobiliario. Patricio tiene un terreno precioso. Patricio pide $100 por el terreno. Trump te ofrece 10 y te dice que eres un ladrón. Y a partir de ahí, pues os peleáis y acaba en $50, ¿no? El precio del terreno. Él es un promotor inmobiliario y bueno, pues no guarda las formas clásicas de escuela diplomática ni nada de Bueno, esto. En Gaza su concepto inmobiliario no ha gustado, ¿no es cierto? Porque, bueno, eso Vaya. está todo roto, pero no lo rompieron los gazatíes, se lo rompieron los israelíes, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, sí, él tiene esa forma tan maximalista, ¿no? De negociar y de hablar, ¿no? Los dos tweets, posteos, ¿no? De los últimos días, en el cual dice llamado a Putin y ahora cuelgo, llamo a Zelensky para decirle lo que tiene que hacer, o en el que hoy llama a Zelensky dictador y le dice que ha robado la mitad del dinero, nos demuestra un estilo, ¿no? De hacer política, ¿no? No es que sea irracional, siempre ha sido así. La política es así. La política es conflicto y detrás de los periodistas siempre ha sido de esa forma. Los que hemos estado cerca de la política o hemos vivido movimientos, entonces, pues sabemos que es así. Pero claro, a la rueda de prensa uno se iba y decía, hablé con mi querido colega Patricio, hemos llegado a un sí. acuerdo de cooperación entre la Argentina y España y somos muy educados, pero no, Trump es uno que diría, a Patricio le ha amenazado que o me hace esto, me lo cargo, y Trump lo trae, lo que hemos hablado en bambalinas, en privado, lo trae delante, ¿no? Siempre se ha Bueno, hablado así. yo creo que es una forma de decir, bueno, a ver, somos un imperio y nos estamos dejando avasallar por cualquiera. Me hace acordar cuando Reagan invadió Granada, cuando dijo, a Sí. ver, ¿cómo puede ser? Tengo un Estado comunista acá y no hacemos nada. Que después dicen que la reina de Inglaterra dijo, muchachos, mire que eso del Commonwealth, la próxima pidan permiso.
Dijo, pero si sos el imperio, imponés condiciones, o por lo menos querés que te las respeten, ¿no? Me sigue sorprendiendo el caso español, que, digamos, la gente sigue con temor a votar. Yo le pregunté a algunos españoles, digo, que se quejaban del gobierno, ¿no? Que gente que coincidía con Vox, y digo, ¿por qué no votan? No, 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 porque eso es, digo, pero eso es televisión, usted no puede razonar. No, pero uno me dijo, lo que pasa es que mi abuelo estuvo en el Frente Republicano, y dijo, pero eso fue hace 90 años. Digo, me parece que usted debería preocuparse que en España no nacen niños, que es un tema que yo tengo siempre discusión con algunos seguidores míos que dicen, no, no, España está todo bien. Digo, mira, no nacen criaturas, con lo cual se te muere el país, ¿qué vas a hacer? Y veo que no logran unir la realidad, las piezas de la realidad, y el español sigue votando mal, ¿no? ¿Seguirá votando mal en las próximas elecciones el español? No, yo creo que ganará al final una coalición de derechas, probablemente entre el Partido Popular y Vox. Desde luego la izquierda, el votante de izquierdas es irredento. Haga lo que haga el Partido Socialista, le va a continuar votando, como si mañana anuncian que matan niños y comercian con droga, ¿no? Que Dios no lo quiera, pero vamos, la cuestión que sea, el votante va a seguir fiel, Bueno, ¿no? Al la partido. pedofilia va avanzando como idea, ¿eh? En algún momento la vamos a tener aprobada en algún país, ¿no? Bueno, hay países nórdicos donde se permite que haya profesores defendiendo estas barbaridades y no Claro, se les detiene. A estos no claro. se les detiene. Pero en fin, y sin embargo llamas idiota a Robert Habeck o a Annalena Baerbock y te detienen en Alemania, ¿no? Pero bueno, sí, el español es muy dócil y el español huye del conflicto. La guerra civil agotó a los españoles, los agotó y ahora mismo pues esperan que alguien les resuelva la papeleta, ellos no quieren resolverla. También es cierto que los cuadros políticos, lo que sería la élite de los partidos en España es muy bajuna. Es Mm. muy, muy bajuna, es de gente de muy poca talla, gente que no podría sobrevivir en el mundo privado. Yo recuerdo un debate que vi hace unos años, yo no voto hace muchísimo tiempo, pero un debate que vi hace unos años y contaba los 5 candidatos de los 5 partidos principales españoles y entre los 5 candidatos tenían 15 años tributados a la seguridad social. Es Claro. decir, trabajando en el mundo privado de no ser políticos. Entre 5 adultos, 15 años. Es decir, con Sí, ese bueno, nivel que nada. solo tiene un chico de 30 años, que es un buen carpintero, un buen fontanero, lo tiene con 30, 32 años ya cotizado a la seguridad social, pues imagínate qué élite política ahora mismo está delante en España. Es gente que no aguantaría en una empresa de nivel ni un minuto, ¿no? No, nada, nada, justamente, y además el español termina eligiendo gobernar, trabajar para el Estado, ¿no? Me preguntan por qué no opino sobre mi ley, porque estoy haciendo un programa sobre Europa y porque decidí, dada digamos, los calores que se presentan entre mis amigos de un lado y del otro, no tocar temas nacionales por un largo tiempo. Voy a tocar temas históricos de mi país, que es un poco la idea siempre de mi canal, ¿no es cierto? Eh, una pregunta, el domingo son elecciones. ¿Podremos tenerte próximamente con un análisis del resultado alemán? Vamos a intentarlo la semana que viene. Yo Dale. encantado de estar con tus seguidores, que es gente valiente, gente muy inteligente y la verdad que da gusto participar en un programa con vosotros. Sí, vamos a intentar cerrar para la semana que viene porque viene un terremoto a Europa. Así es. José, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, querido amigo, a ti y a todos tus seguidores. Un abrazo muy grande, amigos. Muchas gracias. Y a todos Adiós, ustedes, señor. queridos amigos, si les gustó el programa de hoy, donde hemos tratado de analizar lo que está pasando en Europa, póngale me gusta, que no cuesta nada. Ahí póngale abajo, me gusta, suscríbanse si no están suscritos y